Nos quedan ya nada más 2 enseñanzas para terminar la serie de Colosenses, ¿ok? Que fue una serie, la verdad, me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, repasé muchísimas cosas y la verdad, hasta siento feo que ya se va a terminar, pero ya, nada más esta y la próxima semana terminamos la serie de Colosenses y va a estar buenísima la que sigue, hermanos. La que sigue es algo, seguramente, lo más seguro es que no han escuchado una serie de esto, que viene, entonces yo los invito a que estén bien al pendientes. El tema se llama Los compañeros de Pablo. Qué tema tan bonito, hermano. Y bueno, fíjense, Colosenses 4:7 al 14, lo voy a leer. Se lo leo en la Reina Valera, ¿ok? Ahí les van a poner la nueva traducción viviente. ¿Listo? Dice así: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Perdón. Todo lo que acá pasa os lo hará saber, punto y aparte. Así, punto y seguido. Aristarco, ya está hablando de otra persona, mi compañero de prisiones, le saluda. Y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuese a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siendo siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Híjole, porque de él doy testimonio, de Epafras, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Bueno, aquí ya Pablo se está despidiendo. ¿Se acuerdan? Estudiamos una carta que Pablo envía desde la prisión, ¿verdad? Donde está en Roma prisionero, y envía una carta. ¿Por qué? Porque Epafras, este último del que hablamos, que es el pastor de esas iglesias, que es el que llevó el evangelio allá, ve que hay muchos ataques a la iglesia, se están metiendo muchas filosofías, se están metiendo muchas ideas, se están mezclando la fe con ideas del mundo, y entonces Epafras está preocupado por estas 3 iglesias, la de Colosas, donde vivían ellos, la de Hierápolis y la de la Odisea, que este hombre había llevado el evangelio y había establecido estas iglesias en esta zona. Así empezamos la serie, ¿se acuerdan? Eso fue lo primero que aprendimos. Ahí Epafras, el que plantó estas iglesias, está preocupado de cómo se están metiendo ideas raras a la iglesia, y él quiere un consejo de Pablo de cómo hacerle para cuidar y guardar la iglesia, para que no sea arrastrada por filosofías y huecas sutilezas, ideas del mundo, y el sincretismo, y el gnosticismo, y todo eso que ya hablamos este medio año que estudiamos la carta, ¿ok? Entonces, aquí Pablo ya terminó la carta y se está despidiendo. Ya mandó las instrucciones hermosas que estuvimos estudiando este medio año o más, y ahora se despide. Y aquí vamos, y él menciona a algunos de sus colaboradores, y cada uno de ellos, hermanos, créame lo que le digo, vale la pena dedicarse a estudiar quiénes eran y qué hacían. Y hay unos nombres que a lo mejor ni habíamos escuchado y no se mencionan, pero son gente fiel. Y ahí lo dice claramente, gente fiel, gente comprometida, gente dedicada, que fueron un apoyo al ministerio de Pablo y de la palabra de Dios y del desarrollo del evangelio en toda esta zona, ¿no? Y dice de Epafras, ¿verdad?, que siempre está orando por ustedes, es uno de ustedes. Epafras es realmente el líder de esas iglesias, ¿no?
Así es que bueno, hermanos, pues es un tema padre. Vamos a ver de estos muchachos. Uno los conoce usted muy bien, mucho mejor. El caso de Marcos, Juan Marcos, el caso de Lucas, ¿verdad? De Epafras tuvimos una enseñanza completa de quién era, qué había hecho, qué hacía. Pero hay otros que seguramente hoy es primera vez que usted va a poner atención. Y créame que Dios tiene mucha enseñanza y mucha bendición para nuestra vida. ¿Me acompaña a orar? ¿Sí? Puede orar porque gane en México, no hay problema. Pero después de eso nos vamos a concentrar en la enseñanza. Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la cruz de tu Hijo, Señor, en la cual, derramando su sangre, Él nos compró para ti, liberándonos de la esclavitud del pecado, dándonos libertad. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa de la cruz. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por enviar al Espíritu Santo a habitar en nosotros. Gracias por tu palabra, que es espíritu y es vida. Gracias por este lugar donde con libertad podemos hoy estar adorándote y aprendiendo de tu guía y de tu enseñanza. Nos ponemos delante de ti, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a empezar otra vez. Dice Pablo: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Aquí vamos a hablar de esta persona, Tíquico. Y es, hermanos, un personaje importantísimo, Tíquico. Y aparte que duró muchos años trabajando con Pablo, era un hombre de suma confianza de Pablo. Ahí les va el dato más importante. ¿Quién creen que era la persona a la que Pablo, cuando terminaba una carta, se la entregaba personalmente para que él la llevara? Sí, hermanos, esas cartas que hoy son el Nuevo Testamento de nosotros, esas cartas que eran el tesoro de la palabra de Dios para la iglesia, Pablo, que pudo haberse llevado meses desarrollando una carta, que pudo haberla corregido y vuelto a hacer hasta que quedó perfecta, sabiendo que ese era el mensaje de Dios, tenía que entregársela a una persona que probablemente tenía que atravesar peligros, meses, semanas de viajes, caminando en montañas terribles. No había caminos, no había transporte, no había aviones, no había... Si le iba bien, un barquito podían agarrar a veces. Pero la mayoría de esas travesías de Tíquico fueron caminando. Y llevaba ahí, en su morralito, un tesoro, hermano. Como esta carta. Pablo la envía a Colosas y se la encarga y se la entrega exclusivamente a Tíquico. Pero también fue el que llevó la carta a Filemón con Onésimo. Y también fue el que llevó la carta a Efesios. Y también fue el emisario en muchas otras ocasiones de Pablo. ¿Qué confianza debió haber tenido Pablo en este hombre? ¿No cree usted? Es el legado de Pablo, es el tesoro de Pablo, es la misión de Pablo, la comisión de Pablo, la asignación de Pablo en las manos de un hombre, hermano. De una persona, hermano. Común y corriente como tú y yo. Comprometidos, fieles, sirviendo a un líder para el desarrollo de la obra de Dios. Qué confianza, ¿no? Ahí le va otro dato. Esto yo ya se lo había explicado, pero para que se acuerde. Este tipo de emisarios de toda la confianza del escritor no solamente era un correo, sino que regularmente él mismo era en la asamblea quien leía la carta. Es decir, se llamaba toda la congregación de la iglesia de esa ciudad, llegaban todos, llegaba el anuncio, llegó carta del apóstol Pablo, la esperábamos hace medio año, imagínense, y ya llegó todo flaco, ojeroso, cansado, quemado del camino, ¿no? Y llega el emisario de Pablo,
Tíquico. Y se prepara el momento, y Tíquico es el encargado de leerla. Y no solamente de leerla, de resolver dudas. Si levantaban la mano y preguntaban, o si al final tenía que explicar, o había algo en la doctrina que, ay, ¿cómo está eso? Y ellos eran los que explicaban. No es cualquier persona. Tíquico, hermano. Es padrísimo ver estas personas. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel. ¿Cómo era Tíquico? Fiel. Ya les he explicado que fiel no solamente es que no es traicionero y no anda buscando su propio beneficio. No nomás significa eso, que sí significa. Fiel significa que va a hacer exactamente lo que se le pidió, sin quitarle, sin ponerle, y que va a enseñar y va a decir la carta como es, y que va a expresar claramente el pensamiento de Pablo con el que él está viviendo y platicando, y desarrolló la carta y se la explicó Pablo a él primero. Esto es un mensajero verdadero. Y dice, y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, que significa para que Él también averigüe de ustedes y de sus asuntos, para que después me lo haga saber a mí también, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. No solamente iba a ser encargado de representar a Pablo, no solamente tenía el encargo precioso de llevar la carta con las respuestas a las necesidades que tenía esas comunidades, sino que también era el que la iba a leer, la iba a exponer y también iba a explicar si le preguntaban, sino que ahora también les iba a ayudar a resolver asuntos que ellos tenían en la iglesia. Iba con toda la autoridad de parte de Pablo. A mí se me hace tan interesante, hermano. Yo me pongo a pensar en estos hombres y eran viajes de meses, sin ninguna comodidad, sin airecito, entre piedras, ¿no? Los caminos no estaban parejos, entre montañas. Y ellos guardando este tesoro y representando con fidelidad, ¿verdad?, a quien le había enviado, y al Señor primeramente, desde luego. Dice, fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Qué dice Pablo que es? ¿Qué es su siervo de Pablo? ¿Qué son? Consiervos. Porque, hermano, los nombramientos de apóstol y diácono no son jerarquía, son funciones. Ya hemos explicado un montón de veces esto. Son diferentes funciones, no significa jerarquía, ¿ok? Aunque sabemos que Pablo tenía la autoridad con este grupo de servidores que él mismo había formado, que él mismo había algunos ganado para Cristo. Dice, ministro y consiervo en el Señor. Somos siervos del Señor, dice Pablo. Dice, el cual he enviado. ¿Quién lo envió? Pablo lo envió, yo lo he enviado, yo confío en él. Es un hombre que sabe lo que tiene que hacer. Y dice, para que ustedes conozcan todo lo que necesiten saber acerca de mí, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy enseñando, del proceso incluso de la cárcel y todo eso, y para que él averigüe acerca de ustedes. Pero además, fíjense, hay otra cosa que tienen que hacer, Tíquico, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y en otras versiones es que consuele, que lleve palabra de consuelo a sus corazones, ¿no? Dice, precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. O sea, Tíquico no solamente va a llevar la carta, va a atravesar por los peligros a proteger este tesoro, también tiene que llegar a exponerlo claramente, y además está preparado para resolver alguna pregunta o algo, conoce bien el pensamiento de Pablo, y
también para ayudarles a resolver sus asuntos y les ministre consuelo, palabra de aliento y ánimo a la iglesia. ¿Ok? Entonces ahí está Tíquico desarrollando su ministerio, hermanos. Y yo creo que cuando vemos este tipo de personajes debemos de saber, hermanos, ¿cuántos conocían de Tíquico antes de esta enseñanza? Dan su mano. Como 4 cuando mucho, ¿no? Mire, no necesitas ser famoso, no necesitas ser aplaudido, no necesitas tener muchos likes, necesitas ser fiel, necesitas ser leal, necesitas ser valiente, no necesitas que te conozcan, no necesitas hacerte un influencer, ni que tu ministerio sea conocido. Lo que necesitas es ser confiable, ¿o no? Necesitas ser confiable y leal, esforzado, valiente, trabajador, para poder cumplir con este tipo de asignaciones. Hechos 23. Hechos 23. Y vamos a ver que no es ahí nada más, y vamos a ver más trabajo, ¿no? Y cómo ahí está constante Tíquico con él. Vamos a escuchar más nombres, pero hoy solamente vamos a explicar un poquito de la vida de los que aparecen en Colosenses, ¿ok? Porque aquí van a aparecer más nombres que son colaboradores de Pablo en diferentes épocas, pero solamente vamos a explicar un poquito de los que aparecen aquí en Colosenses 4. Bien, Hechos 23, vamos a leer, se lo leo en Reina Valera. ¿Listo? Dice: después de haber estado ahí 3 meses y siguiéndole, puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión, está hablando de Pablo, de volver a Macedonia. Ahí ya estaba, ahí ya el lenguaje de la carta de los Hechos es: estábamos, fuimos, caminamos. Significa, para los que estudian, que ya está ahí trabajando con ellos Lucas y Aristarco, que se unieron a Pablo en Macedonia. Y a partir de ese momento se habla así como en primera persona: fuimos, estuvimos, viajamos, nos subimos, nos bajamos, porque ya estaba Lucas ahí. Esos, los que estudian ya saben que ahí ya es este lenguaje diferente. Y dice: después de haber estado ahí 3 meses siguiéndole, puestas acechanzas por los judíos. Ahí ya es el tercer viaje misionero y ellos están huyendo, los traen a salto de mata, Pasan por Macedonia, van a Grecia, y luego cuando quieren seguir viajando prefieren regresar por el mismo lugar porque los traen cortitos, ya la persecución de los judíos y todo ese asunto, ¿no? Y dice: diciéndole, puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Los engañó que se iba a ir al barco y se regresó por tierra Pablo. Los que estuvieron en la clase de los viajes misioneros de Pablo, pues ya saben esta travesía ahí. Y le acompañaron hasta Asia, ponga atención, Sópater de Berea, Aristarco, que este sí lo mencionan aquí en Colosenses, ahorita vamos a hablar de él, y Segundo de Tesalónica, el hermano Segundo, Gallo de Derbe, Gallo, Timoteo, ese sí lo conoce, ¿verdad? Timoteo, amado hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. De Asia, ¿de dónde era Timoteo? ¿Quién sabe de qué ciudad? Ahí, hermanos. De Listra, acuérdense, él desde Listra, Pablo se lo llevó. Dice: de Asia, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Bueno, de ahí ya está el Tíquico, O sea, estos hombres duraron años sirviendo a Pablo, hermanos. Años en los viajes, años trabajando, siendo enviados. Algunos de ellos, como vamos a ver más adelante, les tocó recibir pedradas, trancazos, estar en la cárcel. No nada más estaban en el momento bueno con Pablo, cuando Pablo resucitó a alguien, oró por esto y se convirtió la gente. También cuando los apedrearon, los encarcelaron. Estuvieron ahí. Bueno, a veces los agarraron a ellos porque querían agarrar a Pablo, ¿no? Como en el caso de Éfeso, que ahorita vamos a ver.
Pero eso es lealtad, es confiabilidad, es saber que tienes un equipo de trabajo, ¿no? Qué importante, hermanos, ser confiables. ¿No cree usted? Qué importante, ser confiables. En lo que nos toque hacer, porque nos tocan diferentes cosas que hacer. Y dice, le acompañaron Sópater, ya sabe, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Muy bien. Efesios 6:21. En esta carta a los de Éfeso nos damos cuenta cómo nuevamente también a Éfeso, el enviado, el que llevó la carta, nuevamente ¿quién fue? Tíquico, el hombre de confianza. Él fue el que llevó esta carta, que ya saben ustedes es muy parecida, fue redactada más o menos en el mismo tiempo y habla más o menos de los mismos temas que la de Colosenses, como vieron ustedes en el estudio. Dice así, Efesios 6:21, ¿lo tienen? Vamos a leer ahora acá. Dice, para tenerlos al tanto, es Pablo escribiéndole a los de Éfeso, para tenerlos al tanto, informados, Tíquico les dará un informe completo. ¿Ven el trabajo de Tíquico? No era un simple mensajero, no era el mandaditos. Que no está malo ser el mandadito, si nos toca eso en la iglesia, pues eso nos toca. Pero Tíquico era una persona más preparada, regularmente podía resolver asuntos, podía tomar decisiones y dar información que se requiriera, ¿verdad?, acerca de la situación que estaba viviendo el apóstol. Incluso, como yo les decía, era el encargado de leer la carta e incluso resolver dudas que surgieran después de la lectura. Dice, para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo. A ver qué les cuenta, no, se les va a dar un informe completo. Este es Tíquico, hermano. Y dice, de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él está metido en todos los que andamos haciendo, los misioneros, las obras, dónde estamos yendo, dónde estamos regresando, dónde nos corretearon, dónde nos apedrearon, cuándo nos metieron al bote, quién pagó la fianza. Él sabe todo y él les puede contar todo lo que estamos haciendo y todo el trabajo que estamos haciendo. Es un amado hermano y un fiel colaborador. Que seamos eso, ¿no, hermanos? Que seamos hermanos verdaderos en el Señor y fieles colaboradores en la obra del Señor. Qué buenas palabras de Pablo. Entonces ya vimos, no es cualquier persona y por eso él es a quien se le tiene. Hermanos, estas cartas son el tesoro de los cristianos. ¿No? ¿A quién se le encomendaron? A uno, a Tíquico, que a lo mejor ni lo habías oído. No tuviéramos estas cartas si no hubiera sido un hombre fiel, si no hubiera escogido bien Pablo, pero escogió bien, conocía. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, dice acá en la Reina Valera. Todo se los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. Y aquí viene esta expresión, y que consuele vuestros corazones. O sea que Tíquico también ministraba la palabra, también oraba por los enfermos, también ministraba palabra de consuelo a las necesidades de la iglesia. O sea, un ministro completo. Primera Tesalonicenses 5:11. Primera carta a los Tesalonicenses 5:11. Qué importante es la palabra de consuelo, hermanos, que todos estemos listos, no solamente a hacer lo que nos toca, sino a ministrar palabra de consuelo a las necesidades de los hermanos. En donde estemos, donde vayamos, no importa el ministerio en el que Dios te haya llamado, tú tienes que ser una persona que pueda administrar palabras de consuelo. Empezando por nuestra casa, ¿cierto? ¿Tenemos que aprender a dar consuelo en nuestra casa o no? Claro que sí. Yo me acuerdo antes, cuando todavía me tocaba trabajar en el mundial, en lo secular. ¿Cuántas veces oré por gente en el trabajo, en la calle, donde iba a vender, donde íbamos a entregar las tarjetas a lo que me dedicaba yo, ¿no?
y cuántas veces era orar por alguien y hablarles del Señor y ofrecer palabras de consuelo, ¿no? Pues ves al compañero de trabajo bien agüitado, ¿no te toca? Ve al compañero de trabajo todo amolado, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, así, ¿no? Y tenemos que ser capaces de ministrar consuelo, ¿o no, hermano? Y de dar una palabra, y de dar un abrazo, y de dar una compañía, y de escuchar a veces, cuando se puede. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros. Es la Reina Valera. Por lo cual, animaos unos a otros. Es nuestra chamba, hermanos. Hay gente que no se deja animar mucho, pero hay que hacerle la lucha, hay que intentar, ¿no? Sí, ¿no? Está enojado, está enojado. Está triste y está triste y así quiere y ya, ¿no? Pero nosotros debemos procurar animar y dar palabra de aliento y de edificación, ¿cierto? Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, esta iglesia realmente lo practicaba. Entonces, bueno, ya vimos uno, ahí está Tíquico, dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. En esta carta a Tesalónica, Pablo le reconoce, igual que a los filipenses, que ellos tenían amor fraternal, que sabían cuidarse unos a otros y que sabían darse ánimos unos a otros, y los anima a seguirlo haciendo. Y ya vemos ahorita en este rasgo de Tíquico, ¿verdad? Este hombre de confianza, un ministro, un hermano amado, un servidor fiel, diligente, preparado, que podía Pablo decirle, ve y me vas a representar ahí, ¿verdad? Dile que ahorita no puedo ir por unas cadenas que me andan estorbando, ¿verdad? Pero vas a ir tú. Y tú vas a ministrarlos y vas a atender sus asuntos y les vas a dar palabra de consuelo también. Bien, vamos a hablar, ¿con quién fue en este viaje a Colosas desde Roma? ¿Quién acompañó a Tíquico, hermanos? ¿Sí leyeron o no? Onésimo. Dice, y Onésimo. Y acá hay otra historia maravillosa, ¿no? Es que cada personaje es una historia maravillosa. Onésimo es más conocido, mucho más conocido que Tíquico, porque es la causa y la razón de la carta de Pablo a Filemón. Él es la razón y la causa de la carta a Filemón. Ahora, según los expertos, en este viaje de Tíquico que va con Onésimo, es la ocasión cuando Onésimo se va a presentar de nuevo a Filemón a pedirle perdón, con la carta de Pablo. Y lo más seguro es que el mismo Tíquico lo acompañó. Entonces es una historia padrísima. Yo decía, ya nomás se va a despedir Pablo. No, esto es tremendo, esto es hermoso. Onésimo va con Tíquico. Ahora, Onésimo, Aristarco y Filemón vivían en Colosa. O sea, Filemón tenía su lugar, su habitación, ahí vivía en Colosa. ¿Cuál es la historia de Onésimo? Onésimo es un esclavo. Un esclavo, su amo es Filemón. Y Onésimo se le escapa. Acuérdense que un esclavo es propiedad, ¿verdad? Es una propiedad de Filemón. Costó una feria. Y era servirle a él. Bueno, Onésimo le roba, por lo que después dice Pablo, ahorita vamos a leer, le roba, sustrae bienes, se lleva una gallina, quién sabe qué se habrá llevado, pero se llevó cosas de su amo y se escapó, lo cual era un delito que se castigaba fuertemente, a veces hasta con la muerte. Pero allá en Roma conoció a Pablo, Onésimo, y confiesa y busca ayuda espiritual. Y Pablo
le presenta el evangelio. Y Onésimo, arrepentido: me escapé de mi amo, le robé, soy un fugitivo, me pueden meter a la cárcel o matar, estoy arrepentido. Y Pablo lo recibe, y Pablo lo ama, y Pablo le dice: Onésimo, el Señor Jesucristo también murió por ti. Su sangre fue derramada por ti y por mí y por todos los que arrepentidos creemos en su sacrificio. Arrepiéntete y recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y Onésimo se convierte al Señor Jesús y se queda un buen tiempo sirviendo a Pablo, creciendo con él, aprendiendo, hasta que llega este momento donde viene Epafras, se va a quedar un tiempo con Pablo en lo que llevan la carta, y mandan a Onésimo: ve a presentarte con Filemón, que es tu amo, pídele perdón y te voy a dar esta cartita de recomendación, abogando por ti, intercediendo por ti. Es hermoso, hermano. Y de eso se trata la carta a Filemón. Vamos a leer un pedacito. Entonces, bueno, aquí en Colosenses 4, en el verso 9 dice: con Onésimo, se va a ir Tíquico. Ya vimos lo que va a hacer Tíquico, para qué está preparado, lo que va a realizar Tíquico, su ministerio. Y le dice: va con Onésimo, amado y fiel hermano. Ya no es un ladrón, ya no es un fugitivo, es un amado y fiel servidor del Señor en las prisiones de Pablo. Hermanos, nuestro pasado quedó borrado, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo Onésimo ahí. Me da risa porque si buscas ahí documentales y eso, lo ponen negrito. Como dice esclavo, lo ponen negrito. Es otra historia, es otro momento, es otro, o sea, no, pero bueno, ahí está. Pero ahí está Onésimo, hermano. Y va a regresar, se va a ir con Tíquico, van a llevar esta carta, mandan otra a la Odisea, y va Tíquico con Onésimo. Y Onésimo, yo imagino todo el camino, si iba nervioso, si iba pensando, se va a enfrentar al único que lo puede juzgar y castigar, que es su amo Filemón, que es un creyente de Cristo, de Colosas. Entonces dice, ahí va, Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, que es uno de ustedes. O sea, él es de allá. Les digo que Aristarco también eran de allá, de Colosas. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Quiénes dos? Iban con toda la información que quisieran saber: Tíquico y Onésimo. ¿Sale? ¿Quién es el encargado ahí? Tíquico, que lleva la carta y es el que la va a leer, es el que la va a exponer y es el que puede atender sus asuntos y va a ministrar consuelo, ¿ok? Pero con él va Onésimo, que es uno de ustedes, ya saben quién es, no os hagáis. Y ahí van, hermano. Filemón 1:8, vamos a ver esta historia tan bonita, esta carta de Pablo a Filemón, que es una carta donde Pablo, con su autoridad, pero humillándose con humildad, suplica a Filemón que perdone y reciba a Onésimo, y ya no solamente como un esclavo que regresa arrepentido, sino que también lo reciba como ahora, como un hijo y como un hermano en Cristo Jesús. Y además Pablo le dice: y si algo te debe, pónmelo a mi cuenta. Por no decir que te me debes completo a mí. Pero bueno, si en algo me quieres agradar, hazme este favorcito y perdona a Onésimo. ¡Qué hermoso, hermano! Vamos a leerlo. Filemón 1, del 8 al 21, les leo rápido, y esa es la razón de esta carta de Filemón. Otra carta que lleva Tíquico, ¿verdad? Acompañando a Onésimo a enfrentarse con su amo.
a quien robó y del cual se escapó. Dice Filemón 1:8, ¿ya abrieron la carta? Sí. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, es decir, tengo autoridad para darte una orden, de lo que está bien, de lo que conviene, dice aquí, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es lo correcto. Ahí dice lo que conviene, porque es lo correcto. Es lo que debe hacer un hijo de Dios, es lo que debe hacer un cristiano. Perdonar. Le dice, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Me encanta. Toma esto como una petición mía. Hazlo por mí. Si a lo mejor estás bien enojado con el negro, pero no sé qué te robó, no dice ahí, no pues. Dice, pero hazlo por una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Es lo que conviene, dice Pablo, es lo correcto, es lo que corresponde a un hijo de Dios. ¿Que muestre qué? Bondad. Muéstrale bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. En otras versiones dice, a quien engendré en mis prisiones. Este es mi hijo a quien engendré en mis prisiones. Ese le predicó en la cárcel. No sé, ahí también lo agarraron a Onésimo o lo fue a buscar. Pero recibió a Cristo y se convirtió en un hijo de Dios que creció con Pablo y sirvió a Pablo. Y hoy lo regresa como un hermano fiel y un siervo de Dios, ¿no? Y le dice, el cual, aquí está una parte interesante, muy interesante, hermano. A quien engendré en mis prisiones, dice. El cual en otro tiempo te fue inútil. Ah, caray, ya se puso. Mira, ese Onésimo, en otro tiempo, cuando estaba contigo, era un inútil, no te sirvió de nada, no te causó bien, terminó traicionándolo y robándolo. Te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo no puedo leer la Biblia y no darme cuenta que Dios me está hablando, ¿eh? Yo me acuerdo que no era un inútil para el Señor, pero inútil. Es más, le estorbaba. Pero el Señor cambia los corazones. Una sola palabra suya puede producir un milagro de una vida nueva en el que arrepentido cree. Dice, este era un inútil para ti, pero ahora para mí y para ti es una persona útil. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Y él me hubiera ayudado de tu parte. Fíjense, le está diciendo, yo me quería quedar con él para que me ayudara en el ministerio y me sirviera en este momento difícil que estoy preso, ya que tú no estás aquí. Ya que tú no estás aquí ayudándome, ya que tú no estás aquí sirviendo, él puede hacerlo en tu lugar. Es lo que está diciéndole. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. No abusé de mi autoridad. No tomé la decisión. En vez de tomar esa decisión y que se quedara como una ofrenda de tu parte para mí, yo mejor espero
a que salga de tu propia voluntad, que tú lo quieras hacer, le explica. No quise hacer nada sin tu consentimiento, preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo, ven, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese conmigo de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, que te sirva en lo natural como en las cosas del Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. No lo quites, Karen, por favor. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y fíjense acá cómo le dice, y si en algo te dañó, si te causó algún daño, o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué tal un aval de ese tamaño, no? ¿Cuánto les hace falta un fiador por ahí en su vida? Bien, cómo avala, ¿no? Cómo pone la vida por él y dice, yo lo pagaré si te debe algo. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, pero no lo voy a decir. Sin embargo, sí, hermano, le dice, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Esta es tu manera en que me puedes colaborar en mis prisiones, en ministerio, en lo que yo estoy batallando. Sería una manera padre. Obviamente, alguien que tenía esclavos no es cualquier persona, hermano, ¿verdad? Era alguien que tenía capacidad y le está diciendo, puede ser una buena ofrenda de tu parte para mí, dejarme lo que me sirva. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Dice, mientras escribo esta carta estoy seguro de que harás lo que pido y aún más. Qué padre, ¿verdad, hermanos? Pues ahí van caminando desde Roma a Tíquico y Onésimo hasta Colosas, en el Asia Menor, la parte más al sur. Ahí van. ¿Cuánto tiempo habrán durado? Meses, se los digo de una vez. De travesía, de peligros, de dificultades, sin comodidades, sin tele para ver el fútbol, con peligros, persecuciones. Y ahí van, con 2 cartas de Pablo que hoy nos ministran en nuestra vida, ¿no? 1 Corintios 4:1. Por eso tenemos siempre que tener respeto por la gente que Dios escoge, que Dios levanta, en cualquier ministerio, hermano, en cualquier llamado, en cualquier servicio. 1 Corintios 4:1 y 2 dice así. Tengo la Reina Valera, dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué somos los hombres? Servidores de Cristo, ¿sí o no? Y administradores de los misterios de Dios, que nos fueron revelados por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Porque imagínense, hermano, gente infiel, gente desleal, gente que ande buscando su propia gloria y le ponga, le quite, le acomode, le mueva y pierda esa fidelidad de la obediencia a lo que se le está pidiendo. Se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuántos saben que son administradores de Dios? ¿Cuántos lo reconocen? Dios te entregó cosas que son de Él, para que tú las administres.
Y no solamente que le duela la cartera, no, también dones, talentos. Mire, tiempo de vida que es limitado y Dios te lo regaló y lo tenemos que administrar bien para Él. Y vamos a dar cuentas, porque el Señor va a venir a pedir cuentas de lo que nos ha dado. Bienes, recursos, capacidades, talentos, ministerios, encargos, asignaciones en la obra de Dios, ¿no? Somos administradores. Se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y seguimos leyendo, verso 10. Ya vimos a Tíquico, a Onésimo. ¿Quién más está con Pablo ahí sirviéndole desde la prisión? Es que Pablo nunca dejó de trabajar, hermanos. Lo metieron a la cárcel, desde la cárcel. Dice al final del libro de los Hechos que estuvo 2 años ahí encerrado en una casa rentada, pero con guardias, ¿no? Estaba preso. Pero ahí llegaba la gente a visitarlo. Y de ahí mandaba a los misioneros. Y de ahí escribía las cartas también. Y seguía. No dejó de trabajar, no dejó de ministrar, no dejó de enviar a los misioneros, de enviar las cartas, de recibir gente, como Epafras en este caso, que viajó para buscar ayuda y orientación y una carta, ¿verdad? Aristarco, verso 10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones. ¿Qué forma de presentar a Aristarco? Aristarco, mi compañero de prisión. No fue ni una vez, ni 2, ni 3 que estuvieron juntos en la cárcel. Con Aristarco. Compañero, ese no se echaba a correr, se quedaba con Pablo. Ese no era nomás en las buenas. Ese no nomás era cuando llovían las flores, hermano. También cuando las cosas se pusieron difíciles. Ahí está Aristarco. Mi compañero de prisiones los saluda. Y van a hablar de otro. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, ese sí lo conocemos, ¿verdad? Juan Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamiento, recibidle. También está Jesús llamado el justo. Son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Bueno, vamos a hablar de Aristarco. Aquí lo vemos en Hechos 19, 29, búsquenle. ¿Qué está pasando? La bronca de Éfeso. ¿Se acuerdan de ese conflicto en Éfeso? ¿Se acuerdan o no? No disimule, diga, pues no me acuerdo ya. Se arma la bronca con los alfareros y los templecitos y estos predicando y se arma una bronca gigante donde los quieren linchar, quieren echar manos de ellos. Bueno, pues aquí dice que Pablo se les escabulló, pero agarraron a Aristarco y a Gayo. ¿No? Vamos a leer, dice Hechos 19, 29 al 31, les leo la Reina Valera, dice, y la ciudad se llenó de confusión. Ese día fue una convulsión ahí. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Miren, estos hombres, es posible que se agregaron a la misión al mismo tiempo que Lucas, en el paso por Macedonia. Y desde ahí, este grupo ahí fue creciendo, arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran ¿qué? Macedonios. ¿Se acuerdan cuando Pablo ya no podía llegar hasta que se le apareció en la mente un sueño, un hombre macedonio que le decía, ven, ayúdanos? Qué bonita es la Biblia, hermano. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. O sea, Pablo, como yo hablo, yo calmo a la gente, no vayas, Pablo, te van a zumbar, no te va a ir bien, ahí déjalos, a ver si Gallo sale Gallo y se defiende, porque no lo dejaron.
Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro donde estaba el tumulto, la bronca, los empujones, los jalones, los descalabradas. Han de cuenta la Cámara de Diputados de México. Así andaba el rollo ahí. Adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa, otros otra, todos era una confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía que sabían por qué estaban ahí. Clásica, ¿verdad? O sea, también había acarreados. Bueno, ¿y quiénes estaban en medio? Aristarco y Gayo, porque Pablo se les fue, no estaba ahí. Híjole, hermanos, qué padre. Pues ya estaba Aristarco, ya sirviendo al Señor y aguantando trancazos. Como cuando les decía de José, ¿verdad? Las veces que querían pegarle a Moisés y lo quisieron linchar, y los rebeldes estos que se levantaban contra la autoridad y le tocaban los trancazos a José también, man. A Josué, perdón. Claro, estaba ahí firme. No, allá al lado, o sea, en las buenas y en las malas, como debe de ser. Hechos 20, 1 al 4. Dice después, o sea, un capítulo después, está hablando del mismo incidente. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, ahí estaba Aristarco y Gayo, todos vendados, ¿no? Pero ahí estaban los discípulos, y dice, habiéndolos exhortado y abrazando, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Les digo, es que ahí los estaban persiguiendo y pues hasta se separaron ahí. Él se regresó y ellos se fueron por otro lado, porque la persecución estaba difícil. Le acompañaron hasta Asia. Vean otra vez la lista, hay más gente, misioneros comprometidos, ¿verdad? Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Hechos 27, 1 y 2. Aquí ya es el capítulo 27. Aquí ya regresaron a Jerusalén, donde apresan a Pablo. Ya tuvieron la junta con los ancianos donde se despiden. ¿Sí se acuerda de esas cosas, verdad? Y luego lo quieren matar a Pablo, lo quieren linchar los judíos. Y Pablo, para salvar su vida, sabiendo que Dios le había dicho que iba a ir a testificar al César, apela al César. Y les dice a los guardias, apelo al César, no me pueden juzgar. Es derecho porque es ciudadano romano, Pablo. Así es que ahora, hasta los gobernadores decían, pues yo lo iba a soltar, pero ya apeló al César, ¿verdad? Tiene que ir a Roma. Lo mandan a Roma. Bueno, hubo 2 personas que se fueron con él. Fidelidad, lealtad, compromiso, amor. ¿Cómo se llamaban? Lucas y Aristarco. Ahí van al barco. No sé si a ellos también los encadenaron, me imagino que no. Pero Pablo iba encadenado. Pero ellos iban con él. O sea, a ellos les tocó el naufragio, les tocó llegar a Malta. O sea, lo mismo, hermanos. Qué duro, ¿verdad? Y qué hermoso saber que la iglesia es un cuerpo. Y que somos un equipo, y que somos compañeros. Y ahí van. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, vean cómo escribe Lucas. Habíamos de navegar. Dice, pues ahí dejamos a Pablo, se lo llevaron.
Le dimos para unos cigarros y una cobija. Y pues ya. No, nos vamos con él. No, pues tienen que pagar, pues vamos a hacer cooperacha, pero nos vamos con él. Ese es nuestro ministerio, servirlo a él. Para eso nos llamó el Señor. A eso nos escogió el Señor. Uno dijo, no, ahora sí, ya que lo agarraron a él, ahora mi ministerio. Ya me vi, dijo Aristarco, ya no está Pablo, ahora yo voy a hacer mi... Pues, ¿qué? Total. Luego la regaba, era regañón. No, yo lo voy a hacer mejor. No. Lo embarcaron prisionero hacia Roma. Y Lucas y Aristarco se fueron con él, hermanos. Híjole. Y pensar que todo eso está en la Biblia y no le ponemos atención, ¿no? Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos. Pablo era el preso, ellos no. Ellos se podían haber ido. Y algunos de otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros a Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Qué? Qué maravilla, hermano. También nos acompañó Aristarco. Dice Aristarco, pues bueno, ya se acabó la chamba, ¿verdad? Dejen buscar otra cosa. A ver, ahora, ¿qué me dedico? Vámonos con Pablo. O sea, Dios los apartó para eso, hermano. No se avergonzaban. Pablo decía, no se avergüencen de mis cadenas. ¿A quién le dijo? A Timoteo. No te avergüences de mis cadenas. Sé valiente, porque había persecución, ¿no? Sé valiente, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Levanta la cabeza, vamos a darle. Gócense conmigo, les decía a los filipenses. Me van a cortar la cabeza en unos días de estos, ya. Me voy con el Señor. Y quiero que se gocen conmigo cuando esto pase. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio. Muy bien. Marcos. ¿Quién está ahí? Marcos. Este Juan Marcos, pues ya sabemos quién es. Sobrino de Bernabé. En el primer viaje misionero se lo lleva a Bernabé, al sobrino, pero a medio camino, después de ver los trancazos y que no iba a estar fácil, ni no iba en VIP ni nada de eso, era un joven y se regresó, los dejó abandonados y para algo lo habían llevado. Necesitaban apoyo, necesitaban ayuda de un chavo más joven, con más fuerza. Y Juan Marcos se raja. Ay, no, mejor, es que tengo un proyecto, pero ahora que termine, ahora sí. No, ya no más que no voy a decir nada porque ya ahora todo nos ofende. Pero algo tenía que hacer. Y se regresó. Entonces, en el segundo viaje misionero, salen nuevamente y ahí va Bernabé. Pues Bernabé va y lucha otra vez. Vámonos, Juan Marcos. Ahora sí, no te vayas a rajar. No, tío, ya agarré la onda, ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya. Aunque juegue el mundial, yo voy con ustedes. Ya. Va. Pero a Pablo ya no quiso. Entonces dice la Biblia que discutieron Bernabé por querérselo llevar. Pablo dijo no, porque nos abandonó la vez pasada. Y se discutieron, se separaron. Al grado que agarró para Chipre Bernabé con Marcos. Y Pablo escogió a Silas y se fue a repasar, a visitar las iglesias y a continuar el viaje misionero.
Dice aquí, Hechos, a ver, sí, Hechos 15:37, es este episodio que le estoy diciendo, ya se acabó el tiempo. Dice Hechos 15:37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos dos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bueno, imagínense la marca de Marcos, que hasta ocasionó, no solamente se regresó, que ocasionó hasta una ruptura del grupo misionero, ¿no? Pero ¿cuántos saben que el Señor no desecha a alguien con un corazón sincero? Y el trabajo de Bernabé dio fruto. El aferrarse de Bernabé por este muchacho dio fruto. Este Juan Marcos después, hermano, sirvió mucho a Pablo en las prisiones y fue el que acompañó a Pedro hasta el final. Al apóstol Pedro estuvo Marcos con Pedro hasta el final. Al grado que muchos dicen que el evangelio de Marcos, que lo escribió este Juan Marcos, es del que estamos hablando, debería haberse llamado el evangelio de Pedro, porque eso es todo lo que, la vida de Pedro, ¿no? Pero la escribió Juan Marcos. A los que aman a Dios, todas las cosas les va a ayudar para bien. A los que aman a Dios, y Dios tiene un propósito para ellos. ¿Verdad que sí? Y Juan Marcos después fue una persona bien útil para los ministerios de Pablo y de Pedro. Segunda de Timoteo 4:11 y 12. Vámonos rápido ya. Ahí en este texto le dice a Timoteo: ven a verme pronto, porque el Demas se fue al mundial. El Demas, viendo la diversión del mundo y las atracciones, se fue y me dejó solo. Y tráete a Juan Marcos, que me es bien útil, ¿no? Segunda Timoteo 4:11 y 12 dice: solo Lucas está conmigo, el médico amado, el que escribió el libro de los Hechos y el evangelio de Lucas. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mire, la redención, la segunda oportunidad. Este muchacho creció en la fe, maduró como persona. Hermano, si la riegas en el ministerio, no te agüites. Nada más sométete a la dirección de un ministro, ponte a trabajar, el Señor te va a levantar. Por eso Pedro escribe: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, a su tiempo Él mismo te va a exaltar y te va a establecer. Dejémonos ser restaurados para ser levantados y establecidos en el propósito que Dios había puesto para nosotros. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Dice acá en la Nueva Traducción Viviente, regrésale tantito: cuando vengas, tráete a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Como decía de Onésimo, antes fue inútil para ti, igual que fue inútil en el primer viaje misionero, pero ahora, ¿cómo dice Pablo que es? Muy útil. Ahora me es muy útil. Ay, hermano, yo quiero dejar de ser inútil. Seamos útiles al Señor, hermano. Seamos útiles. Seamos de provecho para la obra del Señor. Dice: tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Y cómo termina? A Tíquico, otra vez, ahí va Tíquico, lo mandé a Éfeso. Ese Tíquico fiel. Él no se medía por edad, se medía por kilometraje el Tíquico, llevando cartas, administrando iglesias. Colosenses 4:11, se está acabando el tiempo, dice: Jesús, llamado justo, también estaba ahí, ¿no? Marcos y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión
que me ayudan en el reino de Dios. O sea, estos son los únicos judíos, porque ya los otros colaboradores, la mayoría ya eran gentiles, hermano. De su equipo se había llenado ya de gente de Macedonia y de Derbe, ¿no? Y ya nomás quedaban Marcos y, y Jesús, justo judíos que estaban con él. Dice, y han sido para mí un ¿qué? Consuelo. Hermanos, no quiero abundar aquí, pero es claro, dice, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Sabe? Tenemos que hacer un consuelo en las cargas de nuestros líderes, de nuestros pastores, de los ministros. Usted está en un ministerio, hay un líder ahí, usted tiene que ser consuelo, usted tiene que ser apoyo, usted tiene que ministrar, usted tiene que ser fiel, tiene que ser un colaborador. Verso 12, vamos al final, se acabó el tiempo. Verso 12, estamos en Colosenses 4:12. Os saluda Epafras. Ya explicamos quién es Epafras, nos vamos a saltar esto. Tuvimos una clase completa. Epafras es el pastor de esa iglesia. Colosenses y Hierápolis y la Odisea, fue Epafras el que llevó el evangelio a esas zonas, desarrolló esas misiones, ¿verdad? Y ahora es por eso que Epafras fue a buscar, está metiendo eso, dice, en esto hay estos ataques, ¿qué hago, Pablo? Y Pablo redacta esta carta hermosa de Colosenses, ¿verdad? Y una para la Odisea, que después se intercambian, aunque ya no tenemos la carta de la Odisea, se perdió en el transcurso de los años, ¿no? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dice Pablo de Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud, le importan mucho, los ama mucho, por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Los saluda Lucas, ya se está despidiendo Pablo. Los saluda Lucas, el médico amado. Lucas, el que escribió Hechos y el Evangelio de Lucas. Y Demas, de Demas nomás dice y Demas. No sé si ya desde ahí el Demas andaba medio ya en el mundial, como que con su audífono acá viendo el partido en vez de estar poniendo atención. Yo no sé cómo era ya Demas, porque después Demas apostata y lo abandona. Segunda de Timoteo 4:9, con esto terminamos. O sea, ahí están los excelentes ejemplos, pero uno no fue fiel. ¿Escuchó? Uno no fue fiel. Segunda de Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, bueno, a esos los mandó. Tito a Dalmacia, traían sus misiones, traían sus encomiendas. Mire, Pablo hasta el último día andaba dirigiendo las misiones, hermanos, y haciendo crecer el evangelio. Pero porque Dios le proveyó estos hombres para poderlo hacer. Pero Pablo estaba en prisión, encadenado. Estos eran los que andaban para allá y para acá, llevando la buena noticia. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo porque me es útil al ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Los compañeros de Pablo. Hermanos, tenemos que crecer en compañerismo. ¿Usted cree o no? Tenemos que crecer en que nos interese la obra. Tenemos que crecer en entender la visión de a quien puso Dios, porque el Señor no se equivocó, y poder trabajar colaborando en equipo para esa misión y esa asignación que Dios puso. Pero hay que ser hermanos, y hay que ser fieles, y hay que ser confiables. Y como ustedes ven, no amar tanto al mundo como Demas, para consagrarnos al servicio que Dios nos asignó. Y por último, ser entendidos y preparados para lo que Dios nos pida. ¿Cuánto necesitamos buenos compañeros? Y empezamos en la familia. Hagamos buen compañerismo en el matrimonio, en la familia.
en los ministerios, que tenemos que crecer. Va a haber gente que le va a gustar más el mundo y se va a ir. Pero miren cuántos buenos ejemplos de gente que hasta en las prisiones, yo me voy con él. Tuve un amigo una vez en Colombia, ya se acabó la prédica, tranquilos. Pero en Colombia, en el aeropuerto, ¿han visto el de alerta de aeropuerto alguna vez? Bueno, me vieron cara de sospechoso y me metieron a un cuartito. Y entonces mi amigo dice, ¿a dónde lo llevan? No, es que lo vamos a revisar, pero yo vengo con él. Ah, ¿usted quiere lo mismo? Pues somos juntos, dice, somos socios, me acuerdo. Pues ahí estaban los dos encuerados. Nos quitaron los calcetines, nos sacaron un rollo. Pues es que venimos juntos. Que somos juntos, hermanos. Somos compañeros. Y en esta congregación nos dieron una asignación en la que tenemos que trabajar en equipo para poder entregarle buenas cuentas a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos compró, nos limpió, nos santificó, nos capacitó y nos dio dones y talentos y nos envió a la obra que Él requiere para la extensión del reino. Denle un aplauso al Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos orando. Tenemos que crecer en el entendimiento de que estas obras que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, el Señor también preparó que fuera con compañerismo, en equipo, para ser fuertes. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu amor. Señor, qué ejemplo maravilloso de estos hombres. Unos ni sabíamos su nombre, fueron invisibles porque lograron hacer que la gente te viera a ti, únicamente a ti. No querían ser vistos ni querían brillar, querían obedecer, querían ser fieles a tu llamado. Porque el único que tenemos que mostrar y al que tenemos que exaltar para que sea visto es a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por los que vienen por primera vez, por los que están clamando a ti. Señor, ministra los corazones. Señor, derrama tu abundante gracia. Señor, y ministranos, perdónanos si hemos descuidado tu llamado o no lo hemos hecho bien o hemos dejado que las emociones nos distraigan. Queremos obedecerte. Tomados de tu mano, Señor, guíanos por tus sendas de justicia. Sabemos que separados de ti, nada podemos hacer. Te honramos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.